Buenas tardes, compañeros. Vengo a presentarles mi proyecto final de tradición oral. Como hemos aprendido en este curso, la tradición oral es un vehículo de conocimientos culturales y saberes, experiencias de una comunidad, de una lengua y de una cultura. La UNESCO describe la tradición oral como fundamental a la hora de transmitir y de mantener viva una cultura. Como sabemos, estas expresiones de tradición oral tienen un carácter de entretenimiento, además de transmitir conocimiento. Hoy en día, los mayores exponentes de tradición oral son los cantautores, cantajuegos, cantacuentos que encontramos en las comunidades, diferentes comunidades. A ellos tienen mucha estima en la sociedad, igual que a los juglares en la época medieval, por ejemplo. El siguiente punto he hablado de la inclusión, de la incorporación de la tradición oral en la clase de segunda lengua, de L2. Debemos tomar en cuenta y beneficiarnos de algunos de los aspectos de la tradición oral para incluirlos en nuestra clase de enseñanza de segunda lengua. Por ejemplo, la predisposición que tienen nuestros alumnos, los estudiantes, a la hora de escuchar una historia o una canción es muy atractivo para ellos. Entonces ellos pueden seguir la historia sin mucha dificultad, si el input es comprensible. Estas fuentes de tradición oral son una manera de transmitir, de hacerles llegar un input a nuestros estudiantes. Además, el contexto tiene un papel importante. Las historias son completas y cuentan una historia que pueden seguir desde un principio al final. Eso ayuda a entender a nuestros estudiantes. También, estos elementos de tradición oral pueden servir como un acercamiento a la lengua. Quiero decir, un acercamiento a la cultura, a las expresiones usadas, a la fonética, porque escuchan la historia y adquieren los fonemas. Es una manera de asimilar conceptos que a veces son un poco difíciles para ellos. Y por último, introducir tradición oral en la clase de español como lengua extranjera, por ejemplo, hace que se parezca a adquirir una lengua materna. Como los padres transmiten a los niños de generación en generación estas piezas de tradición oral, los profesores tomaremos ese papel para transmitir a nuestros alumnos esos conocimientos culturales sobre la lengua de una manera natural y sencilla. Siguiente punto, he incluido la tradición oral como elemento motivador en la clase. Podemos destacar su carácter lúdico, divertido, agradable, que hace que los alumnos les guste y se sientan motivados a la hora de enfrentarse a ello. También debemos tener en cuenta que es un material auténtico, un lenguaje real, que no es artificial o como un libro de texto hecho para una clase, sino para todos los públicos. Eso a los estudiantes los motiva mucho. El siguiente punto es el de los estándares de enseñanza de segunda lengua, las 5 Cs. Comunicación, cultura, conexión, comparación y comunidad. He estado reflexionando y la tradición oral puede incluir las 5 C, los 5 estándares, si la utilizamos bien en la clase. Comunicación por su lenguaje natural y la comunicación que tiene directa con el estudiante, el que interpreta, evalúa, analiza el texto y lo comparte con sus compañeros. La cultura, una manera de incorporar cultura a la clase es traer las historias de tradición oral, que les cuentan a los estudiantes cómo es la cultura de la lengua que están estudiando. Conexión. Con la tradición oral podemos traer temas diferentes a la clase, nuevos, que no hubiéramos traído antes. Por ejemplo, si introducimos el miocid en la clase de español como lengua extranjera, podremos compararlo con la historia de España, la geografía, su cultura y conectarlo con diferentes áreas que interesan a nuestros estudiantes. El siguiente, comparación, es el que se encarga de que los estudiantes desarrollen la metalingüística, un conocimiento sobre su lengua materna y la segunda lengua que los lleva a comparar
con el hilo conductor de la tradición oral. Y por último, comunidad. Creo que la tradición oral puede ser una invitación para el debate, para que los estudiantes conozcan más y quieran saber más, y creen grupos de trabajo para crear nuevas metas fuera de clase. El siguiente, las actividades que hemos creado. Me ha sorprendido la creatividad y originalidad de cada una de las actividades que he ido encontrando semana a semana. Pero sobre este tema quería investigar las fuentes de donde podemos encontrar expresiones de tradición oral. Me ha sorprendido que cada semana todos podríamos encontrar expresiones de tradición oral originales, y hay varias fuentes de donde encontrarlas: por email, por correo, por internet, preguntándole directamente a personas nativas, o simplemente saliendo a la calle en un ambiente de la lengua, de la segunda lengua, como en mi caso. Y por último, las tecnologías en la clase de español o de cualquier lengua extranjera para incluir tradición oral. Las TIC, tecnología de la información y comunicación. Quería resaltar que con las tecnologías podemos incluir nuevos recursos y materiales a la clase, por lo tanto es más fácil incluir materiales de tradición oral. Además es una fuente de comunicación y transmisión de conocimiento, con la que podemos hacer llegar a nuestros estudiantes las historias, cuentos, canciones de tradición oral. Por último, estuve investigando sobre un plan de actuación para incorporar la tradición oral a través de la tecnología, y encontré un plan con 4 pasos muy sencillos: planear, actuar, evaluar y revisar. Son pautas que debemos tener en cuenta a la hora de organizar una actividad o una lección alrededor de una expresión oral o una historia oral para tener éxito en nuestra clase. Y eso es todo. Gracias.